Cuando ven el nombre de nuestra materia, taller de comprensión y producción de discursos, puede llamarles la atención la palabra discursos. Muchos relacionan la palabra discurso con aquel que pronuncia un político antes de ser elegido, en campaña, o aquel que produce un directivo en una escuela cuando comienza el año lectivo. Pero esos son discursos, pero son discursos en sentido estricto. Cuando hablamos en sentido amplio de la palabra discurso, nos referimos al lenguaje en funcionamiento. El lenguaje funciona para cumplir con determinadas actividades sociales. El lenguaje siempre tiene relación con una práctica social. Por eso hablamos de práctica social y de práctica discursiva. La práctica discursiva acompaña, realiza, en muchos casos es fundamental para poder realizar esa actividad social determinada. Los discursos, decíamos, funcionan en distintas situaciones sociales y pueden ser orales o escritos. Como ejemplo, la entrevista entre un médico y su paciente, o el diálogo que llevamos a cabo cuando hacemos una compra, o los comentarios que hacemos por escrito en Instagram ante alguna publicación de un amigo, o una noticia periodística, o una prueba escrita en la escuela. Todas esas actividades sociales van acompañadas de discurso. El discurso es un saber cultural, es decir, lo aprendemos gradualmente por nuestra inmersión, por nuestros contactos con el resto de las personas, socializándonos, lo vamos aprendiendo a reconocer y a producir. ¿Para qué entonces una reflexión sobre los discursos en la universidad? Ustedes han venido incorporando diferentes formas discursivas a lo largo de su vida, ¿sí? Desde antes de la escuela, después en su trayecto escolar, van ido incorporando nuevas prácticas discursivas, nuevos discursos, porque se han ido incorporando a nuevas prácticas sociales. Ahora en la universidad van a encontrarse con que hay, bueno, por supuesto, algunos discursos que ustedes ya conocen, ¿sí? Por ejemplo, van a encontrarse en situación de clase, ¿sí? Es un discurso, una forma discursiva que ustedes ya conocen, ya la han vivido durante su trayectoria escolar. Sin embargo, hay algunos discursos que van a resultar nuevos, porque es un ámbito nuevo. Entonces, hay nuevas prácticas y hay, consecuentemente, nuevos discursos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, los artículos de investigación, que son seguramente discursos que ustedes previamente no han tenido que leer, ni que producir, ni que escribir, y que ahora en la universidad son parte común de los intercambios que hay entre profesores, entre expertos, digamos, de una disciplina y en muchos casos con los alumnos también. Seguramente relacionan la palabra discurso con la palabra texto y nos vamos a preguntar por las diferencias entre ambas. El discurso y el texto se relacionan íntimamente, solo que el discurso es una palabra que tiene que ver con el dominio de lo social. ¿Sí? Responde, la palabra discurso responde, como decíamos recién, a una actividad social determinada. En cambio, el texto deriva del dominio lingüístico, es decir, tiene que ver con esa selección concreta de palabras, de oraciones que voy a elegir para materializar un discurso determinado.
La relación entre discurso y texto es de realización, es decir, el discurso, que es como una entidad, digámoslo así, más abstracta, se realiza concretamente, lingüísticamente, en el texto. El texto es un producto, ¿sí?, de una serie de decisiones que se toman respondiendo a parámetros de un discurso, respondiendo a las características propias de lo discursivo. Nosotros analizamos textos en clase, concretos, sin perder de vista que esos textos están materializando o realizando discursos sociales. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar mejor esta idea. Vamos a tomar el caso de una noticia. Discursivamente, la noticia tiene determinadas características que muchos de ustedes ya han estudiado y han analizado en la escuela. Es decir, la noticia se caracteriza por tener, bueno, un título, tiene una volanta, tiene un copete, tiene un cuerpo en donde aparece la información central, puede tener una foto o no, si tiene una foto seguramente tendrá un epígrafe. Esa es la noticia como discurso, ¿sí?, en términos discursivos y casi les diría en abstracto. Ahora, en concreto, lo que nosotros encontramos son noticias que podemos analizar y en el momento en el que las vemos escritas con determinadas palabras, con determinado formato, ya estamos hablando de texto. En el caso de la noticia escrita, pero también puede ser una noticia oral, ¿sí?, que se diga en un noticiero en la televisión, ¿sí?, no siempre el texto es escrito. En este caso del ejemplo que nos ocupa, sí, son dos textos escritos. Los dos responden al mismo discurso, son manifestaciones, son realizaciones distintas de un mismo discurso, que es la noticia. Como verán, el tema en este caso es el mismo, ¿sí? Ustedes lo van a leer, el tema de la noticia, de las dos noticias que tenemos acá, es el mismo. Sin embargo, van a ver que hay diferencias, no en cuanto a la organización de la estructura de la noticia, porque en ambos casos es idéntica, es decir, encontramos el título y el copete. No pusimos toda la noticia por una cuestión de tiempo, pero el título y el copete tienen una estructura similar. Reconocemos estos dos textos como noticias. Eso hace que podamos decir que pertenecen al mismo género discursivo, ¿sí? Son el mismo tipo de discurso. Ahora, fíjense que hay diferencias en cómo se organiza la información dentro de esa noticia, en las palabras que se elige incluir y las palabras que no se incluye, en la organización de las oraciones, cómo están planteadas, por ejemplo, el comienzo de la noticia, para ver un ejemplo concreto. La noticia de arriba, en la de página 12, la noticia se abre, el título se abre diciendo Gerardo Morales echó de Jujuy a 61 inmigrantes. En el segundo caso, el mismo tema, la misma noticia de la vida real es incorporada a través de, en el título, un título que dice coronavirus en la Argentina. Y después viene el resto de la información. Estas decisiones que se toman para presentar una información de un hecho que sucedió tienen que ver concretamente con la organización lingüística de esta noticia. En este caso vemos que hay diferencias en cuanto a cómo se presentan los diferentes actores, las personas involucradas, inmigrantes, extranjeros, inmigrantes latinoamericanos, aparece el gobernador o no aparece el gobernador. En un caso echan de Jujuy a los inmigrantes, en el otro caso vienen los inmigrantes desde La Quiaca. Es decir,
hay diferentes matices en la redacción, si se quiere, de este texto, en la producción textual, que, que responden a factores que no tienen tanto que ver con el carácter de noticia en sí, sino con otras cuestiones que están relacionadas con la situación comunicativa concreta de cada una de estas dos noticias. Por ejemplo, eh, en donde aparecen publicadas. ¿Sí? No es lo mismo publicar en Página 12 que publicar en La Nación. Ideológicamente son distintas y por lo tanto los textos van a ser distintos. Por eso quería ver este caso como para que ustedes vean que el mismo hecho, digamos, que el mismo género discursivo noticia genera textos con distintas características. Sin embargo, a pesar de las diferencias, los dos textos son noticias, ¿sí? Y así los reconocemos todos. Esto tiene que ver con la pregunta que nos hacemos acá, ¿cómo aprendemos los discursos? ¿Cómo reconocemos los discursos? Dijimos hoy que era un saber cultural, ¿sí? Eh, es decir, vamos incorporando la noción, por ejemplo, de noticia a lo largo de nuestra interacción con el medio cultural que nos rodea. Al mismo tiempo tenemos que decir que estos discursos son válidos para un grupo determinado, es decir, no todos manejan todos los discursos, incluso los que uno podría llegar a encontrar en otros ámbitos de la sociedad. ¿Por qué? Porque por ahí no tiene actividades sociales que tengan que ver con esos discursos. Por ejemplo, quien no está en el ámbito de la medicina no conoce varios de los discursos que circulan a diario dentro de las actividades que realiza un médico o un enfermero. Es decir, estos saberes son culturales y se dan sobre todo en grupos de pertenencia. Hay géneros que son más generales, ¿sí? Es decir, hay discursos que manejamos todos o casi todos, es decir, por ejemplo, la charla informal, que es un tipo discursivo, es un género que manejamos casi todos discursivamente, no nos cuesta ni nos genera ningún esfuerzo reconocerla ni producirla. Sin embargo, hay otros tipos discursivos que vamos a ir viendo de a poco que nos resultan nuevos. ¿Sí? Los discursos tienen, digamos, reglas en cuanto a su producción y esta práctica discursiva, eh, si se aparta de las reglas, si las transgrede, puede ser castigada. Les doy un ejemplo concreto. Si un hincha insulta en la cancha, ¿no? En un partido al árbitro, no pasa nada. En cambio, si un jugador en un partido insulta al árbitro, eh, ahí está como rompiendo con una regla discursiva que va a hacer que sea castigado, ¿sí? Que sea sancionado. Esto que decimos acerca de las transgresiones y de la validez para un grupo determinado tiene relación, nuevamente, como decíamos hoy, respecto de la noticia, con la situación comunicativa. La situación comunicativa va a ser el tema de nuestra próxima presentación, ¿sí? De nuestra próxima clase en PowerPoint.